Hola amigos de Yayo Guitars, espero se encuentren bien. Hoy día vamos a seguir con la serie de capítulos orientados a factores que afectan en la afinación de tu guitarra. El día de hoy vamos a ver la cejuela, nuez o nut en inglés, ¿ya? Aquí voy a ocupar la Korg 280, hermosísima guitarra. Vamos a ocupar esta y acá les voy a mostrar lo que sería la cejuela, que sería esta parte negra que está al inicio del diapasón, ¿ya? Al inicio del diapasón. Esta cejuela tiene como finalidad apoyar, ¿cierto?, las cuerdas de la guitarra, apoyar acá en este punto las cuerdas de la guitarra, y causa muchas desafinaciones dependiendo de la cejuela que tú tengas y cómo la cejuela esté, digamos, instalada o trabajada. Generalmente hay tres tipos de cejuelas o de materiales que se emplean para hacer cejuelas: el hueso natural, el hueso sintético, que serían en realidad plásticas, ¿ya? Tenemos el hueso natural, el plástico y el grafito. En este caso esta es una cejuela de grafito, cejuela de grafito, por eso el color grafito. Vamos a partir por la cejuela de hueso natural. Estas fueron con las primeras cejuelas que se trabajaron, o una de las primeras cejuelas que se trabajaron en las guitarras tipo Stratocaster y Telecaster. Estas cejuelas de hueso las cejuelas de hueso son muy buenas, ¿ya? La cuerda corre con facilidad por entre medio de los surcos de la cejuela, por lo tanto las desafinaciones son bastante pequeñas a causa de la cejuela, en la cejuela de hueso. Después tenemos la de plástico, que ahí el roce de la cuerda es mayor en los surcos, ¿ya? La cejuela de plástico, ese roce es mayor y produce micro atascamientos, por llamarlo de alguna manera. Entonces la cuerda queda más atascada en los surcos y por lo tanto causa la desafinación, porque la cuerda no puede volver a su tensión original y desafina. Y después tenemos la cejuela de grafito, que está acá. Y la cejuela de grafito, la gran particularidad que tiene es que es como si viniera autolubricada, porque el grafito es muy suave, ¿ya? Entonces la cuerda se desliza con facilidad por entre medio de los surcos de la cejuela. Entonces tenemos que también la cejuela afecta el tono de tu guitarra, ¿ya? Y esto son quizás son cosas que son muy mínimas, pero que sí se notan. La gente que ya lleva harto tiempo tocando lo va a notar. Por ejemplo, la cejuela de hueso natural te da un sonido más latosito, más digamos brillante, un poquito más agudo quizá, sin tanto cuerpo, ¿ya? Pero te da ese tono clásico que muchos buscan en su guitarra Stratocaster o en su guitarra Telecaster u otros modelos que ocupen este tipo de cejuela. La cejuela de hueso te va a entregar ese tono natural y ese tono clásico vintage que a mucha gente le gusta. A mí me gusta mucho ese tono. Después tenemos la cejuela de plástico o hueso sintético, que es como, digamos, en cuanto a tonalidad, en cuanto a tonalidad de propiedades tonales, perdón, la podríamos encontrar o ubicar entre medio de la cejuela de hueso natural y la de grafito. No te aportan tan buen sustain como la de grafito y como la de hueso, pero sirve. Esta cejuela de plástico o hueso sintético se hizo principalmente para abaratar costos de la empresa y para facilitar igual la elaboración. El plástico es mucho más barato que el hueso. Realizar de plástico es mucho más barato que el hueso. Y la de grafito un poco más costosa, entre comillas, puede ser un poco más costosa que la de hueso, pero tiene esta particularidad de que es como que estuviera autolubricada. Y la particularidad también que tiene la de grafito es que el sonido es un poco distinto al de hueso, en el sentido de que el sonido se te vuelve con la cejuela de grafito, se te vuelve un poco más con un poco más de cuerpo, diría yo, ¿ya? Un poquito más de cuerpo, no tan chilloncito, no tan brillante, quizá un poquito más opaco, pero todas estas diferencias son bien sutiles. Hay gente que las percibe, yo al menos las puedo percibir, hay otras que no van a notar la diferencia, ¿ya? Y bueno, en cuanto
a la cejuela, yo la que más recomiendo es la de grafito, y la de hueso sintético. La de hueso natural y grafito. La que no recomiendo es la de hueso sintético, porque para que funcione bien o decentemente bien, tenemos que estarla constantemente lubricando con grafito, que aquí yo tengo un portaminas, como se llama en mi país, que tiene la punta de grafito, y este grafito se pasa por entre medio, o la puntita del lápiz se pasa por entre medio de los surcos para que se lubrique esa cejuela de plástico. También se hace en la cejuela de hueso natural. ¿Lo necesita menos la cejuela de hueso natural? Sí, lo necesita menos, pero igual se le puede echar su repasadita con grafito para que la cuerda, ¿cierto?, se deslice con mayor suavidad y no cause estos microatascamientos que son los que producen la desafinación. Y bueno, la cejuela de grafito viene entre comillas autolubricada porque no hay que hacerle mucho. Otra cosa que va a depender mucho es que la persona que te instale la cejuela tiene que preocuparse de que los surcos de la cejuela queden bien limados. Ya bien limados, para eso ocupan unas limas especiales o a veces ocupan las mismas cuerdas y las pasan por entre medio hartas veces repetidamente para que esos surcos queden lisos y queden lo más suave posible y la cuerda se desliza bien. Ya, ese es un factor importante en la cejuela, que esté bien, los canales, los surcos estén bien, digamos, lijados o limados, ya, para que queden suavecitos y la cuerda pase suavemente. Entonces las principales diferencias, la cejuela de grafito con relación a la de hueso natural, que son las dos que yo les voy a recomendar más, que la cejuela de grafito te da un poquito más de cuerpo al sonido, un poquito, ya, es muy mínimo, es muy sutil, te puede dar un poquito más de cuerpo a lo mejor, o un sonido un poquito más llenito, más redondito. Y la cejuela de hueso natural te va a dar un sonido un poco más cristalino, digámoslo, más brillante, un poquito más brillante. Ese tono es característico de la Stratocaster y Telecaster clásica. Si tú buscas un tono clásico, ándate por la cejuela de hueso natural, y la lubricas cada vez que cambies cuerda, le echas una lubricadita con grafito y no hay problema. Súper buena cejuela, a mí me encanta, no la tengo ahora en ninguna de mis guitarras, pero sí la tuve en una guitarra que yo tenía, que era una Korg G260 CS o Classic Series. Esa venía con la cejuela de hueso, venía de fábrica, ya, venía de fábrica y sonaba Strato clásica esa guitarra. Nunca encontré una guitarra por ese precio que sonara más Stratocaster pura que esa. Era bastante barata para lo que era la guitarra. Yo ocupo la cejuela de grafito en esta guitarra porque no he estado buscando ese tono clásico todavía, aunque voy a volver por alguna cejuela de hueso en otra guitarra seguramente más adelante porque me gusta mucho ese tono. Entonces eso es, pues. En el video del día de hoy vimos la cejuela y los invito a que se mantengan atentos a los nuevos videos para que veamos los otros factores que afectan en la afinación de tu guitarra. Eso, chao. Y recuerda, si te gusta el contenido de Yayo Guitars, no olvides en dar like, en compartir y suscríbete y activa la campanita para mantenerte informado de las últimas novedades.